dicho desde que partimos, toda la andanada de informaciones han tenido su origen en el terremoto de anoche en Rusia, 8.8, fuertísimo, y que esto, obviamente por el Pacífico, tiene alguna repercusión en nuestro país y lo vamos a ver muy luego. Se cerró la frecuencia del metro, se toman medidas. Y bueno, Sebastián Seriani, ahí lo voy a poner en pantalla, es académico investigador de la Escuela de Ingeniería, Construcción y Transporte de la PUCB, así que tiene harto que comentar. Primero, ¿está bien tomada esa decisión del metro, me imagino, no? De todas maneras, Jorge, bueno, primero darte las gracias por este espacio en un día también bien particular, ¿cierto? Y justamente de eso te quería conversar hoy día y Ujú. quienes nos acompañan también, porque el tema del transporte es esencial en una situación como la que estamos viviendo hoy día, donde el transporte público, que es el principal eje articulador, por ejemplo, el sistema de metro acá en Valparaíso, Sí. claro, cierra su sistema efectivamente porque está, claro, en un gran tramo está pasando por el borde costero. Entonces, esos son los planes de emergencia que se toman en estas consideraciones, pero aquí también, Jorge, te quería plantear un tema también que puede ser relevante para afrontarlo desde una perspectiva más global, que es este concepto de ciudades resilientes, que incorpora estas medidas puntuales de emergencia, ¿cierto? De planificación, de evacuación, Claro. de Más allá alerta. del kit de emergencia que uno tiene que tener con su Exacto, mochilita y todo lo demás, ¿no? exacto. Más allá del plan de contingencia, te quería plantear este concepto que se ha usado harto igual, pero creo que es relevante aplicarlo al transporte. ¿A qué me refiero? Esta idea de ciudad resiliente, cuando está aplicada al transporte, habla de conceptos como cómo afrontar una emergencia, cómo recuperarse, cómo ver de alguna manera que se pueda ir planificando y de alguna manera transformando los proyectos para que puedan ser resistentes, para que puedan enfrentar los cambios climáticos, desastres naturales, crisis económicas también. Hoy día nos vemos con este tema del tsunami, pero hay varias cosas que están detrás de estas ciudades resilientes y una de ellas es esta idea de infraestructura robusta, esta idea de infraestructura que necesitamos desde el punto de vista de esta inversión pública. Mm. Y yo creo que ahí, Jorge, creo que nos falta esa mirada de cómo entendemos esto más allá de los 4 años, ¿cierto?, presidenciales, ¿cierto? Y de a poquito se van armando cada vez más planes que hablan Sí. de esta ciudad resiliente, que no es solamente la adaptación inmediata, el plan de contingencia, sino que es pensar a largo plazo, ¿cierto? Y tener alternativas, Sebastián, ¿no es cierto? Porque, a Sí, ver, lo hemos dicho tantas veces, una larga faja de tierra, ¿no es cierto?, de Arica hasta Punta Arenas, Puerto Williams, qué sé yo, y se cortan los caminos, quedamos absolutamente incomunicados. Entonces, ¿qué más tenemos? exacto, ¿Cómo podemos interrelacionarnos de exacto. norte a sur del país más allá de un tema geográfico puntual? Porque, a ver, ¿está funcionando el tren para el sur? ¿Hay posibilidades reales, concretas de tomar un tren y llegar Mm. no podemos llegar hasta Punta Arenas, no sé, por razones obvias, ¿no? Pero por lo menos hasta Puerto Montt de manera eficiente, orgánica, bien constituida? O también, si se corta el camino, digamos, la ruta, ¿también se va a cortar el tren? Pregunta, ¿no es cierto? Hay muchas. Mira, y ahí, por ejemplo, Jorge, me conecto con un tema que está dentro de este concepto que te comento de ciudad resiliente, que es el tema de la redundancia de infraestructura. O sea, tú para poder conectar diferentes ciudades, no solamente puedes depender de un solo modo de transporte. Hoy día la logística de abastecimiento depende principalmente de las carreteras. O sea, el traslado de mercancía básicamente se produce a través de los camiones. Si solo dependemos de eso, el día que se corten las carreteras, vamos a estar súper complicados desde el punto de vista de la logística del abastecimiento. Entonces necesitamos redundancia, necesitamos generar sistemas de trenes, sistemas que nos permitan alimentar los trenes también con camiones, ¿cierto? Sí. Que puedan trasladar después de las estaciones la mercancía hacia las ciudades, la última milla, ¿cierto? O sea, hay una serie de infraestructura que se necesita para poder lograr esta planificación estratégica. Porque de alguna manera, si no, las comunidades no están preparadas. Yo creo que Sí. eso también pasa. O sea, de alguna manera las comunidades quedan aisladas y se enfrentan a situaciones bien complejas, ¿cierto? Ahora,
lo que vaya a venir en un par de horas más, digamos, no lo tenemos claro, digamos, hay aproximación, hay una proyección, hay un trabajo que anticipa, pero, a ver, porque estamos hablando aquí en Valparaíso 10 para las 4 de la tarde, ¿no? Estamos hablando que en Quintero 6 minutos para las 4 de la tarde. Hay, por ejemplo, más hacia el sur, en Puerto Montt, 4 minutos para las 6 de la tarde. Y la Pascua llegó temprano, te fijas, en Arica van a ser 10 para las 9 minutos para las 3 de la tarde. Entonces, aquí se supone que hay una planificación y te quiero llevar a una pregunta en el ámbito también de los organismos de gobierno que están al mando, que están tratando de aglutinar toda la información y canalizarla de la mejor manera para que ésta llegue, digamos, a la ciudadanía. Pero desde tu punto de vista, no te quiero meter en otro ámbito, ¿no es cierto? Pero en el ámbito del transporte, de las comunicaciones viales, qué sé yo, carreteras, todo lo más, ¿tú crees que estamos mejor preparados para eventos de esta envergadura, de este tipo? Hoy día hicimos, y aquí te manifiesto también el debate interactivo que hicimos en la UCB Radio, a propósito del terremoto, ¿considera que los organismos técnicos de Chile y la ciudadanía estamos mejor preparados para enfrentar y reaccionar frente a hechos naturales de este tipo? 31% sí, de todas maneras. Esperemos que sí, 25%. Sí, después del 27F, ¿no? Que todos recordamos, 16,7%. Y tengo mis dudas, 27,4%. Entonces te quiero preguntar, ¿tienes dudas? ¿Hemos mejorado en esto, en el ámbito que te compete, crees tú? Sí, no, mira, es que es una muy buena pregunta, Jorge, y te la agradezco mucho, porque dentro del concepto de ciudades resilientes tenemos esta idea importante de tener sistemas de alerta temprana. Claro. Y yo creo que ahí se ha avanzado mucho. Sistemas de alerta temprana de cómo comunicar a la población, de tener sistemas de tecnología, de sistemas de todo tipo, ¿cierto? Que nos permita usar efectivamente adecuadamente la información para conducir buenos comportamientos en la evacuación, llegar a lugares seguros, etc. Ahora, lo que yo creo que fue un aprendizaje importante del 27F es justamente estos planes de reconstrucción estratégicos sustentables también. Y ahí dándonos cuenta un poco de cómo poder generar a largo plazo infraestructura que enfrente estos desafíos. Claro. Y ahí, por ejemplo, me conecto con un punto importante que tú dices, Jorge, que es desde la profesión, claro, desde la ingeniería de transporte, cómo jugar con este tema de el enfrentarse a situaciones complejas de desastres naturales, cambio climático y crisis económica. ¿Es éticamente, del punto de vista profesional, construir infraestructura en lugares, por ejemplo, que son inundables? ¿Cómo enfrentarse a eso? Mira, es un tema interesante porque de alguna manera tenemos un borde costero, como bien tú dices, en todo el país y tenemos que generar infraestructura. Yo creo que la respuesta no es un sí y un no, ¿cierto? Porque tenemos que enfrentar eso, ¿cierto? Tenemos un borde costero que tenemos que trabajar, que tenemos que desarrollar, tiene que generarse actividad desde el punto de vista de transporte, traslado, etcétera. La pregunta yo creo que de alguna manera nos puede canalizar la respuesta de el cómo lo hacemos. Y ahí vienen estos planes estratégicos que apuntan a esta mirada de ciudad resiliente donde la infraestructura, el diseño, permite adaptarse, permite resistir un tsunami, permite de alguna manera generar espacios de seguridad para los habitantes, donde, por ejemplo, las inundaciones pasen por la infraestructura pero no la dañen, y de alguna manera genere efectivamente la posibilidad de seguir siendo utilizada después del evento, ¿cierto? O sea, ahora, es bien ilusorio de repente pensar en algo así, ¿eh? Si aquí llueve un poco, exacto, imagínate, hay una llovizna y empiezan a salir los eventos, los hoyos, qué sé yo, todo lo vemos. Entonces, ahora, ¿qué pasa con la mecánica ingenieril de los túneles? ¿Qué pasa con los puentes? Exacto. ¿Estamos preparados para eso? Es el fondo. Mira, ahí Jorge, me conecto con un ejemplo para tal vez hacerlo más práctico. Para las personas que estamos acá en la región y vemos comúnmente cómo funciona el tren de Limache a Valparaíso, ¿cierto? A Puerto. Y para quienes no conocen, ¿cierto? Hay un tramo que yo les menciono que va por el borde costero. Dando un ejemplo práctico, el caso, por ejemplo, de Caleta Portales. Es, ¿cierto? Una caleta que está ahí, ¿cierto? Llegando a Valparaíso. Y esa caleta puntualmente, por ejemplo, si tú la analizas hoy día,
hoy día se puede sentir una caleta que está aislada del punto de vista de una evacuación de emergencia. ¿Por qué? Porque en la estación de tren, que está justo ahí en Caleta Portales, termina siendo una barrera porque está a nivel de calle, y de alguna manera entonces la caleta queda aislada en alguna situación de evacuación. Claro, uno puede decir, se levantan las barreras del cruce peatonal sobre las vías, sobre la línea del tren, pero eso no es suficiente para generar una evacuación tal vez que permita evacuar a tiempo adecuado. Entonces, ¿cómo la infraestructura hoy día, por ejemplo, de esa estación podría ser resiliente? Una idea, por ejemplo, podría ser que esa estación de Portales pueda estar en viaducto, o sea, un poco más elevada. Si elevamos un poco la estación, generaríamos, a través de una infraestructura resiliente, que sea permeable, porque quedaría en elevación, entonces generaríamos permeabilidad por el primer piso, por el piso de la calle, generando una evacuación rápida para quienes están en la caleta. Entonces, a eso me refiero con ejemplos claros de cómo la infraestructura podría de alguna manera ser resiliente desde el punto de vista del transporte. Entonces, hoy día, ¿estamos preparados para sistemas de alerta? Yo creo que sí. Sin embargo, creo que nos falta esa mirada más a largo plazo, incorporando elementos de infraestructura con inversión pública, por cierto, que permitan efectivamente tener este concepto de ciudad resiliente y que implica diseños de este tipo, anti-tsunami, entre otros, ¿cierto? Oye, y Sebastián, y las ciudades resilientes son quienes tienen ciudadanos, ¿no es cierto?, resilientes en el sentido de que entienden, que toman conocimiento, y ahí también la pregunta. En Valparaíso, por ejemplo, ¿están todos conocedores de cuáles son las vías de evacuación? La señalética está súper clara, está definida, se han hecho campañas comunicacionales de este tipo. Mira, recordemos que tú eres de construcción y transporte, ¿no es cierto? Pero habitualmente transporte y telecomunicaciones. Las telecomunicaciones fue el gran punto, digamos, que falló para el 27F del 2010, digamos, porque se interrumpió internet, se cortó la telefonía y no había cómo establecer lo que estaba ocurriendo allá para anticipar, ¿no es cierto? Y para anunciar, qué sé yo, y prever lo que podría haber ocurrido y que definitivamente ocurrió, lamentable, con muertos allá en el sur, en Concepción. Entonces, ¿estamos con esos elementos a nuestra disposición? ¿Somos conocedores de eso? Ahí yo me conecto con dos conceptos importantes, Jorge, que les puede servir a la gente que nos está escuchando y que le puede hacer sentido. Uno es diferenciar lo que son los datos con lo que es información. Yo te puedo decir, no sé, la ola viene a 3 metros de altura. Eso es un dato, no me está entregando información más allá que el dato puntual. Pero yo te puedo decir, mire, esa ola va a generar una inundación de 100 metros en forma lineal hacia el interior de la ciudad, por tanto usted tiene que trasladarse al menos 2 cuadras hacia el interior en una zona de 30 metros de altura. Eso es información. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que primero tenemos que diferenciar lo que son datos de información y ojalá entregar información a la ciudadanía. Y lo segundo que te quiero contar es que hay un concepto que es la búsqueda de la ruta. En transporte buscamos la manera de que las personas puedan seguir la ruta después de tener cierta información como señalética. Entonces, si tú encuentras un letrero, la idea es saber después qué viene. Entonces, hay que hacer el seguimiento de esa ruta. No puede ser que solamente tengamos una flecha que diga vía de evacuación. Porque la persona cuando llega a ese letrero va a decir, ok, hacia esa dirección me tengo que dirigir, pero luego ¿qué? ¿A dónde llego? ¿Qué viene después? ¿Cuántos metros más allá me siento seguro? Entonces, hay una ruta que hay que seguir. Se puede hacer demarcaciones en el piso, se puede hacer señalética informativa con iluminación, aviso sonoro, representación de lugares íconos en la ciudad, en fin. Y la gente lo va a ir concientizando, haciendo consciente, perdón, y haciendo lo propio esos lugares. Y después con la conciencia generar una cultura asociada a esas rutas que permitirían obviamente mejorar obviamente la evacuación y generar ese comportamiento adecuado que queremos. Entonces ahora, eso también se mezcla con algo que nosotros hacemos en los programas que estamos ofreciendo de magíster, en ingeniería de transporte o de diplomado en movilidad y territorio,
que es cómo preparamos los proyectos para que de alguna manera los diseños también sean adecuados. Y ahí me conecto con algunos software y algunas modelaciones que hacemos, que efectivamente son esas prevenciones que tenemos que tener en cuenta antes de diseñar. Cómo modelamos los diferentes, por ejemplo, escenarios de tsunami antes de llevar a cabo las construcciones y los diseños definitivos de los proyectos. Entonces tenemos que prepararnos desde el punto de vista también profesional, efectivamente. Porque somos nosotros los responsables primero en un diseño, ¿cierto? Entonces eso también es importante transmitir. Oye, Senapred ha entregado, por ejemplo, una página que te quiero mostrar, no sé, a lo mejor tienes tu conocimiento. Ahí la voy a poner en pantalla. Es este visor Chile preparado, ¿no es cierto? Aquí tenemos, mira, ahí yo puse Valparaíso, vamos a ponerla acá, ahí inmediatamente nos identifica y yo puedo tener más acceso aquí, puedo acercarme, ¿no es cierto? Y ahí estamos en la bahía misma, ¿no es cierto? Y aquí me aparece inmediatamente, ¿no es cierto?, las características que me dicen, justo no alcanzo a ver porque tengo un monitor muy chiquitito, pero se encuentra en el área de evacuación. Planos de evacuación comunal frente a amenaza de tsunami, Senapred. O sea, está todo bien definido, ¿te fijas? Esto es una ayuda, ¿no es cierto?, notoria. Exacto. Porque aquí está todo el país, entonces si tú estás en cualquier punto, ¿no es cierto?, vas a poder situarte y vas a poder entender cuál es la realidad del lugar. Por ejemplo, acá me voy a ir a otra bahía que estoy viendo por aquí. Espérate, me va a correr aquí. Acá, por ejemplo. ¿Te fijas? Entonces ahí inmediatamente me marca y me da las recomendaciones del lugar. ¿Te fijas? Está bueno, indudable, Está muy bueno. Está muy bueno, y eso se puede complementar con proyectos de infraestructura pública, como por ejemplo en el caso que tú mostrabas ahí de Valparaíso, la avenida Francia, se ensancharon las veredas, por ejemplo, se mejoró la luminaria, el mobiliario urbano, la señalización para evacuaciones de emergencia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo de alguna manera esta información que nos permite mapear el territorio y ver las zonas inundables, zonas seguras, nos permite a nosotros desde la ingeniería de transporte priorizar ejes viales, por ejemplo, que impliquen una evacuación más segura, por ejemplo? ¿Y qué cosas se necesitan en esos ejes, por ejemplo, que permitan efectivamente que se logre los tiempos de evacuación de los estándares correspondientes? Entonces, yo creo que ahí hay una muy buena iniciativa de parte de las instituciones que permita de alguna manera tener información relevante a la hora de poder diseñar proyectos y que permitan obviamente tener buenos tiempos de evacuación. Ahora también hay ejemplos también muy interesantes a partir de esta idea de cómo generamos ciudades resilientes, que es, por ejemplo, el proyecto que se quiere hacer en el estero Viña del Mar, por ejemplo, estero Marga Marga, ¿cierto? Que es esta ciclovía o este paseo de canal, ¿cierto?, inundable, ¿cierto? Entonces, como infraestructura pública, que hoy día, por ejemplo, se utiliza solo de estacionamiento de vehículos, de ferias y otras actividades, podría efectivamente reconvertirse en un espacio donde si se inunda, puede volver a seguir usándose posteriormente. Entonces, ahí, de alguna manera, el transporte juega un rol fundamental porque permitiría, por ejemplo, una ciclovía ahí, por ejemplo, conectar el interior de la ciudad de Viña con el borde costero y efectivamente ser un paseo muy atractivo, siendo que es una vía de evacuación potencialmente de agua lluvia, ¿no?, o de inundable. Inundable, porque viene con el mar y se introduce, se mete ahí, en la ciudad. Exacto. Entonces yo creo que hay varios ejemplos de eso. Ahora, también aparece otro concepto, Jorge, que igual es relevante, que tiene que ver también con el concepto de ciudades de 15 minutos también. Que yo creo que se mezcla un poquito con esto de ciudades resilientes. En el sentido de, ¿a qué me refiero? Ciudades de 15 minutos tienen que ver con ciudades donde las personas pueden acceder a servicios que no queden más allá de 15 minutos desde su punto de residencia. Buen punto. Entonces, si yo tengo que hoy día, por ejemplo, vivo en Concón y tengo que trasladarme a Valparaíso para poder llegar a mi lugar de trabajo y tengo que estar en una situación de emergencia, estoy mucho más vulnerable en diferencia si tuviera, por ejemplo, este concepto de ciudades de 15 minutos donde podría llegar caminando a mi lugar de trabajo. Entonces,
yo creo que también cómo planificamos las ciudades Chuta, tiene que que nos ver falta. también, tiene que ver, exacto, tiene que ver también cómo nos vamos ordenando también territorialmente. Sí. Entonces ahí es súper interesante ese concepto también, que te lo planteo ahí para la discusión. Sí, no, indudable. Oye, ahora, el terreno, por ejemplo, topográficamente hablando, tú, Valparaíso, tienes un plan, un par de cuadras, y después ya tenías los cerros, ¿no? Viña del Mar es Exacto. súper plano, entonces, salvo, no sé, pues, Cerro Castillo, qué sé yo, cosas así, Santa Inés por el otro lado, pero el plan de Viña del Mar es mucho más extendido, entonces, ante la eventualidad de un tsunami o de una mareja alta, qué sé yo, va a tener más arrastre, digamos, incluso por el Marga Marga, por el estero también va a circular mucho. Entonces, eso es un punto también que me imagino que los investigadores, que la gente que está haciendo los análisis correspondientes profesional, tomarán en cuenta, ¿no? Porque hay diferencia. Exacto. Te pongo un ejemplo. El caso, por ejemplo, de Constitución, cuando vino el terremoto y tsunami del 27F, posteriormente se planificó este plan de reconstrucción estratégico sustentable y se construyó de alguna manera y se planificó un parque inundable. Y ese parque inundable, sabiendo las condiciones de Constitución, permitía de alguna manera frenar la intensidad y el volumen de agua en una posible nueva condición de vulnerabilidad en caso de tsunami. Entonces, de alguna manera, para ciudades que son inevitables la inundación, podemos preparar la infraestructura desde el punto de vista de cómo trabajamos el borde costero. Porque la inundación potencial va a estar, ¿cierto? Pero ¿cómo nos preparamos? Por ejemplo, hacer un borde costero con un parque inundable, ¿cierto? Que permita tener una geografía al parque, que permita generar una resistencia, ¿cierto? De las olas que vengan, podría ayudar a frenar el volumen y la intensidad. Entonces, claro, no se trata, por eso yo digo, no se trata de que la respuesta sea un sí o un no, construyo o no construyo, sino que la pregunta es cómo construyo, cómo preparo un poco a la ciudadanía y cómo de alguna manera genero buenos diseños. Son dos cosas súper importantes. Oye, nos falta planificación. Hay que trabajar, bueno, desde distintas Exacto. disciplinas. Oye, nos pilla la hora, Sebastián, como siempre, agradecido. Sebastián Seriani, académico investigador de la Escuela de Ingeniería, Construcción y Transporte PUCB. Oye, que resulte todo lo mejor posible en el día de hoy, que no haya ningún tipo de complicaciones mayores. Estaremos observando, porque todo esto es experiencia, todo esto es trabajo que a futuro, ¿no es cierto?, se puede desarrollar con profesionales como tu área, digamos, en beneficio directo de la comunidad. Muchas gracias, Jorge, a ti también. Que tengas buen día. Igualmente. Chao, gracias.